Tenemos ahora a Elisabeth Ars, también como seguimiento del diagnóstico primero clínico que nos ha hecho Guillem, ahora la parte más genética y la experiencia desde la propia Fundación Puigverd. Gracias, Elisabeth. Quan vulguis. Buenos días a todos. Muchas gracias también a la Plataforma de Malalties Minoritarias por haberme invitado a dar esta charla. Yo les hablaré del diagnóstico genético de las enfermedades renales hereditarias. Para empezar, vamos a la base, como todos ustedes saben, estas enfermedades de base genética, ha dicho el doctor Turren que aproximadamente el 80% de las enfermedades minoritarias son de base genética y esta base está en un pequeño cambio, en un gen que codifica para una proteína que hace una función en la célula, pues un pequeño cambio de una letra que se transcribe a nivel de otra molécula que es el RNA mensajero, hace que uno de los elementos de la proteína, que es el aminoácido, cambie y este pequeño cambio puede dar lugar a cualquiera de estas enfermedades que hoy estamos tratando. Pues entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico genético? Se basa en identificar a través del análisis del DNA o el RNA, los ácidos nucleicos, en identificar la mutación o mutaciones que causan esta enfermedad genética. ¿Qué características tiene este diagnóstico? Pues que tiene validez para toda la vida, no vamos a tenerlo que ir repitiendo como un análisis bioquímico o hematológico, si está bien hecho con solo una vez en la vida tenemos suficiente, que influye en las decisiones reproductivas, es decir, que nos va a permitir estimar el riesgo de recurrencia y optar por opciones reproductivas seguras, como el diagnóstico genético prenatal o preimplantacional que comentaré más adelante, y que tiene implicaciones para los familiares, ya que cuando se diagnostica un miembro de la familia, el resto de familiares pueden estar en riesgo también a tener esta enfermedad. Por todo esto, por todas estas implicaciones, es siempre importante que cuando un médico o un especialista solicita un estudio genético, este siempre debe ir acompañado de un buen consejo genético, que por definición es el proceso de comunicación a través del cual el profesional asesora al paciente o a la familia que padecen una enfermedad genética y les da información sobre el riesgo a padecerla, transmitirla, qué opciones tiene para prevenirla o tratarla y les ofrece una guía para tomar sus propias decisiones no dirigidas de una forma autónoma. La Ley de Investigación Biomédica, que salió publicada en 2007, aparte de regular la investigación, también regula el diagnóstico genético y informa sobre la obligación de que todos los pacientes que van a recibir un diagnóstico genético deben firmar un consentimiento informado, dando fe que entienden las implicaciones que tiene este diagnóstico porque les han sido explicadas. Y también el profesional que ha solicitado este estudio se compromete, una vez reciba estos resultados, dará un consejo genético en consecuencia al paciente. Las enfermedades genéticas que a día de hoy se benefician del diagnóstico genético son las que denominamos monogénicas, que son aquellas que están causadas por las mutaciones en un único gen. Un ejemplo de una de las enfermedades que se va a hablar hoy aquí es la cistinosis, que está causada por mutaciones en el gen CTNS, que codifica para la cistosina. Pero algunas de estas enfermedades monogénicas, este gen que le causa la enfermedad no es único. Por ejemplo, en la enfermedad de DEN, como ya ha dicho el doctor Guillem Pintos, puede estar causada por mutación en uno de estos dos genes, ambos el CLCN5 y el OCRL, ambos en el cromosoma X, pero de forma independiente. Y ya en el extremo tenemos la nefronoptisis, que es una enfermedad que a día de hoy ya se conocen más de 19 genes que la pueden causar, pero con estos 19 genes solo llegamos al diagnóstico en aproximadamente el 30% de los casos, es decir, que el 70% de los pacientes se quedan sin diagnóstico, lo que indica que quedan muchos genes todavía por descubrir.
el diagnóstico genético se empezó a utilizar a partir de los años 80-90 y durante hasta aproximadamente el 95 la única opción que teníamos, porque eran estudios muy caros, era hacer estudios en familias, es decir, solo los casos familiares se podían beneficiar de un diagnóstico genético y en realidad no encontrábamos la mutación causal, sino que de una forma indirecta veíamos un conjunto de marcadores que estaban situados en la región del gen causal y veíamos cuáles compartían los afectados que no tenían el sano. Esto es lo que llamamos un estudio de ligamiento, que todavía puntualmente lo continuamos utilizando. Pero a día de hoy el diagnóstico genético esencialmente se basa en buscar esta pequeña diferencia respecto a la secuencia normal que codifica el gen, es decir, la mutación. Y tiene la ventaja que ya no necesitamos que colaboren todos los familiares en el estudio, sino que se puede aplicar tanto para el estudio de un paciente individualmente como el de toda su familia. También que el conocimiento de esta alteración en concreto nos permite, a veces hay mutaciones más severas que otros y por lo tanto establecer una cierta correlación genotipo-fenotipo. Y tiene algunos inconvenientes, como que cuando no se identifica la mutación en el gen que creemos es el causante de la enfermedad, esto no descarta el diagnóstico de la enfermedad, ya que ninguna técnica tiene una sensibilidad del 100%, es decir, que ninguna técnica detecta todas las mutaciones y que a veces también es difícil cuando encontramos un cambio en el ADN saber si es realmente la mutación patogénica o un cambio que llamamos polimorfismo. Porque cuando nosotros secuenciamos del ADN, evidentemente nos centramos en secuenciar, sabemos que nuestro DNA está constituido por 23 parejas de cromosomas, cada cromosoma tiene centenares de genes aproximadamente, menos el Y que tiene muy pocos, y en conjunto, cada cromosoma, el conjunto de nuestro ADN está formado por 3 billones de nucleótidos, son estas 4 letras, ACTG, que son las que tienen toda la información escrita para que nuestro organismo funcione. Entonces, cuando nosotros queremos hacer diagnóstico genético, nos centramos en secuenciar las regiones que codifican para los genes que pensamos están implicados en esta enfermedad, pero en general al secuenciar lo que más identificamos es lo que denominamos polimorfismos, que son cambios pero que no causan enfermedad, son cambios benignos y en realidad una de cada 1000 letras tiene un polimorfismo, es decir, que cuando comparamos el genoma de cualquier persona con el que se considera la secuencia del genoma de referencia, una de cada 1000 letras es distinta y esto en parte explica por qué todos físicamente somos distintos y también tenemos susceptibilidad a distintas enfermedades y respondemos distinto a los fármacos. Pero en realidad, cuando hacemos diagnóstico genético, lo que estamos buscando son las mutaciones, es decir, aquel error que realmente provoca que la proteína en cuestión, codificada por el gen en cuestión, no funciona correctamente y da la enfermedad. También identificamos variantes que no sabemos si es una mutación o es un polimorfismo y que a día de hoy se les denomina variantes de significado clínico incierto y también se está trabajando mucho para poder afinar cada vez más en lo que es, les llamamos BUS, una mutación y un polimorfismo. Para el análisis mutacional, es decir, para este diagnóstico directo, la técnica estrella es la secuenciación del gen o conjunto de genes implicados en la enfermedad en cuestión y hasta durante 20 años esto lo hemos hecho por lo que denominamos la secuenciación de Sanger, que es una técnica clásica que mereció el Nobel en el año 80 y pico y que hemos estado utilizando y continuamos utilizando. Es un análisis muy detallado y muy laborioso que implica ir amplificando cada región del gen en cuestión, que son lo que llamamos exones, que son las regiones que codifican para proteína. Tenemos que hacer
decenas o centenares de estas reacciones y secuenciarlas una a una. Esto es muy laborioso y muy costoso económicamente, sobre todo para las enfermedades en que hay muchos genes implicados con elevada heterogeneidad genética. Y hasta ahora lo que hacíamos era desarrollar algoritmos muy basados en la clínica que según la clínica que presentaba el paciente, nos decía cuál era el gen más probablemente mutado y empezábamos secuenciando este gen. Si este no tenía la mutación, íbamos al siguiente y así hasta todos los genes implicados. Esto llevaba meses para hacer un diagnóstico genético en función de si era una enfermedad con elevada heterogeneidad genética y también era muy caro. En estos últimos 10 años, podríamos decir, se han desarrollado unas nuevas tecnologías, lo que decía la doctora Torra, gracias a la genómica, a la publicación de la secuencia del genoma humano, que lo que nos permiten es secuenciar simultáneamente tantos genes como queramos. Y esto podemos estudiar de decenas hasta centenares o incluso lo que llamamos el exoma completo. Estas técnicas se basan a partir del DNA del paciente, lo fragmentamos con ultrasonidos y una vez fragmentado lo hibridamos con unas secuencias que encargamos comercialmente y que nos van a seleccionar el conjunto de genes que queremos secuenciar para aquel paciente y gracias al desarrollo en estos años de unos secuenciadores muy potentes de esta tecnología de secuenciación masiva, nos dan una gran cantidad de datos que al final requieren de un análisis bioinformático. Estas técnicas son muy útiles para enfermedades como las enfermedades renales hereditarias, en las que, como ya se ha dicho, muchas de ellas tienen esta elevada heterogeneidad genética, o bien también algunas de ellas hay un gen único, pero este gen es muy grande y es muy laborioso hacerlo por las técnicas antiguas de exón por exón, secuencia por secuencia. También estas técnicas nos permiten, como he dicho, secuenciar el exoma completo. El exoma, por definición, representa aproximadamente el 1-2% de aquellos 3 billones de nucleótidos que hemos dicho que tiene nuestro genoma, que es la parte que codifica para proteínas, es decir, de nuestro genoma solo un 2% tiene información para fabricar las proteínas que necesita nuestro organismo para realizar sus funciones. El resto exactamente todavía no sabemos para qué sirve y esta secuenciación se basa en secuenciar este exoma, que son unos 23.000 genes conocidos, de una manera simultánea con estas técnicas. Esto lo aplicamos cuando después de secuenciar un panel de genes específico no encontramos ningún gen con una mutación claramente patogénica. A veces podemos optar para secuenciar en este paciente el exoma completo, aunque solo tiene una eficiencia de aproximadamente el 25%. Es decir, en 1 de cada 4 a lo mejor llegamos a un diagnóstico. En nuestro laboratorio lo que hemos hecho para ayudar al diagnóstico de estas enfermedades renales hereditarias es que desarrollamos un panel de genes bastante amplio con más de 100 genes agrupados por enfermedades, unas quísticas, otras CACUT, que son anomalías congénitas del riñón y el tracto urinario, enfermedades glomerulares, el Alport, ciliopatías y tubulopatías y otras varias. Y con esta tecnología que acabo de comentar, lo que podemos hacer es secuenciar todos estos genes en un único experimento. Lo primero que hicimos para ver que esta técnica nos funcionaba correctamente era volver a secuenciar 118 pacientes que teníamos caracterizados con mutaciones en estos distintos genes y ver que nos funcionaba perfectamente. Llegamos a una sensibilidad de más del 95% y una especificidad del 99,9%, de manera que y aplicamos sobre todo a la primera fase de este panel, al estudio de las enfermedades quísticas y glomerulares. Ahora ya llevamos aproximadamente 3 años utilizando esta técnica para el diagnóstico de nuestros pacientes y los resultados que hemos tenido principalmente, hemos analizado más de 300 pacientes, unos 200 con enfermedades renales quísticas y unos 100 con enfermedades glomerulares. Y lo que vemos, aquí tenemos las eficiencias que obtenemos.
Aquí la sospecha clínica, es decir, que lo que nos ocurre a veces es que el paciente, siempre solicitamos que nos llegue acompañado de un informe clínico, si es de nuestro propio hospital es todo más fácil, pero muchos pacientes también nos son remitidos de otros hospitales. Es muy importante esta información clínica y la sospecha que tiene el clínico de qué enfermedad puede ser. Nosotros después aplicamos la secuenciación de este panel de genes y nuestra sorpresa es que en algunos casos obtenemos un diagnóstico distinto del que había sido propuesto del clínico, y esta sería una de las fortalezas de este análisis no tan dirigido, pero más concreto que el exoma, porque a veces nos permite llegar a diagnósticos que no habían sido sospechados por el clínico. ¿Y para qué sirve este diagnóstico genético? Pues las indicaciones serían más o menos estas para el diagnóstico presintomático, es decir, cuando a veces una persona tiene una enfermedad y su hermano, que todavía no tiene clínica, quiere saber si va o no tener esta enfermedad. Con el diagnóstico genético, analizando la mutación que tiene el hermano, lo podemos saber. La confirmación diagnóstica para casos con clínica atípica y sobre todo para los casos de novo. El diagnóstico prenatal, que explicaré a continuación, y el preimplantacional, y el diagnóstico de portadoras para el consejo genético también. Un ejemplo, por ejemplo, esta familia, como parecida a una que ha enseñado la doctora Torra, que teníamos esta clínica, la sospecha era de síndrome de Alport, porque teníamos, era el caso índice, un señor de 62 años con microhematuria que ha llegado a diálisis a los 60 años y que tenía una hipoacusia leve, una biopsia renal de glomerulosclerosis segmentaria y focal, y tenía todos estos hermanos, una hermana con solo microhematuria y microalbuminuria de 60 años, un hermano con microhematuria, proteinuria y también enfermedad renal, y otra hermana con solo microhematuria. Esta clínica es bastante leve, sobre todo por los varones, para sospechar un síndrome de Alport ligado al EQIDS, que es el más común. La secuenciación del caso índice nos identificó una mutación en este gen, justamente el gen responsable del síndrome de Alport ligado al EQIDS. Entonces, esta es un caso de una sospecha clínica que sí que habría sido confirmada, pero con una clínica especialmente leve para lo que es esta enfermedad. Otro ejemplo, ¿no? Esta familia con poliquistosis renal autosómica dominante, donde teníamos este caso índice, este señor de 63 años que estaba en diálisis, y su hermano con 60 años y solo 3 quistes, le quería dar el riñón, pero claro, los 3 quistes le hacían dudar a él y al equipo de médicos si era un buen candidato. Y este señor también tenía 2 hijas, una con 33 años que ya en la ecografía renal se le veían los quistes, y otra más joven que solo tenía un quiste, y ambas estaban pensando en reproducirse y querían consejo genético reproductivo. Entonces lo que hicimos fue secuenciar al caso índice, este señor, y identificamos una mutación en el gen PKD1. Una vez identificada esta mutación, el resto es fácil, solo tenemos que analizar este trocito en concreto donde está la mutación del gen PKD1 al resto de familiares, y lo que vimos es que el hermano que le quería dar el riñón no tenía la mutación, por lo tanto sí que era un buen candidato a darle el riñón, y que las 2 hijas ambas presentaban la mutación, por lo tanto esta, aunque solo tenía un quiste, sí que iba a desarrollar más quistes en el futuro. ¿Y qué consejo genético reproductivo se les tiene que dar a estas pacientes? Pues hay 4 opciones. Una es no hacer nada, están en su derecho de no actuar, una concepción natural y asumir el riesgo de que tienen un 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad a su descendencia. Otra opción es optar por medidas preconceptivas, es decir, si el que tiene la mutación es un hombre, a optar por un donante de semen, y si es una mujer por un donante de óvulo, o bien otra opción preconceptiva sería la adopción. Y las opciones para tener un hijo sin la enfermedad serían el diagnóstico prenatal o preimplantacional. El diagnóstico prenatal, ¿en qué consiste?
Pues consiste en determinar en un feto, a partir de una muestra que se obtiene con una biopsia de vellosidades coriónicas que practican los ginecólogos, si presenta o no la mutación que tienen los padres. En algunos casos, la mayoría son enfermedades recesivas, los padres son asintomáticos y generalmente a raíz de un primer hijo afectado por esta enfermedad, los padres descubren que ellos son portadores de solo una copia del gen mutado, porque las enfermedades recesivas, las 2 copias del gen deben estar mutadas para que se manifieste la enfermedad, y para una siguiente gestación optan por un diagnóstico prenatal. Con este análisis del DNA que obtenemos de la biopsia de vellosidades coriales, podemos ver si el feto, que solo tiene 8 semanas o 10, si tiene o no la mutación. Si la tiene, en principio, si han optado por un prenatal es porque han decidido interrumpir el embarazo. Si no la tienen, pueden proseguir tranquilamente con el embarazo. Otra opción que cada vez es más solicitada, sobre todo para enfermedades no tan graves, más para las autosómicas dominantes, es el diagnóstico genético preimplantacional. Este diagnóstico se basa en determinar una mutación que evidentemente ya conocemos a priori, es decir, antes de optar por esta técnica debemos conocer cuál es la mutación causal en la familia. Entonces se analiza en embriones obtenidos por técnicas de fecundación in vitro y solo se transfieren al útero materno los que no tienen la mutación. Esta técnica, en que se basa, como ya he dicho, ¿no? Primero, imprescindible conocer la mutación causante antes de empezar con esta técnica. Después, la pareja se debe someter a un estudio de aptitud ginecológico y andrológico para ver que pueden optar por técnicas de reproducción asistida. El siguiente paso, que puede llevar varios meses, a veces lleva más de un año, es escalar la identificación de esta mutación que ya conocemos, ver que la podemos identificar con una fiabilidad superior al 90% en el ADN que aporta una única célula, que es lo único que vamos a poder utilizar del embrión. Y ya cuando todo esto ha funcionado correctamente y hemos pasado cada etapa, ya se inicia la técnica de reproducción asistida en concreto, en la que se hace, ¿no? Se opta, aquí tendríamos el óvulo, se microinyecta con el espermatozoide de la pareja y a día 1 se empiezan a ver los 2 pronúcleos. A día 1 se empiezan a dividir este cigoto, esta única célula, en 2. A día 2 tenemos ya 4 células y es en este momento, en día 3, que hacemos lo que se llama la biopsia de blastómero. Es decir, de las 8 celulitas se coge una generalmente y con esta única célula se mira si hay o no la mutación que causa la enfermedad. De los embriones conseguidos se van a transferir al día 5 en el útero materno los que no tengan la enfermedad. Esto parece muy fácil, pero no lo es un proceso complejo que lo definimos, ¿no? como con una forma de embudo, ¿no? Es decir, para conseguir éxito en este proceso es importante que cada etapa se haya resuelto perfectamente. Idealmente, cuando a la señora se le hace la estimulación hormonal, se tienen que conseguir entre 10 y 15 óvulos. Después, cuando se hace la ICSI, la fecundación con el espermatozoide, más de 6 cigotos, que se estén dividiendo a día 2 células, 4, lo que hemos dicho, al menos tiene que haber 4 embriones, y después que cuando se hace el análisis genético, al menos 2 no tengan la mutación. Esto sería lo ideal. Y con esto la tasa media de embarazo que conseguimos es del 40%. Así, para terminar, ¿no? Los pros y contras de estas opciones reproductivas seguras, que serían el prenatal y el preimplantacional, podríamos decir que el prenatal, como ventajas, tiene que la fecundación es natural, que es rápido, que tiene menor complejidad a nivel técnico y el coste económico es mucho menor. Como inconvenientes, que no evita la concepción de un hijo afectado, por lo que si está afectado, la pareja tendrá que interrumpir el embarazo y esto tiene un importante impacto psicológico para la pareja.
Para el preimplantacional diríamos que las ventajas es que evita tener que interrumpir el embarazo, lo que es éticamente menos complejo, y como inconvenientes es que implica parejas que probablemente no tienen ningún problema de fertilidad, tienen que someterse a una técnica de fecundación in vitro, que la tasa de embarazo ya hemos dicho que es aproximadamente del 40%, que tiene un elevado coste económico, aunque hay programas para las enfermedades. Aquí, por ejemplo, en nuestra institución, a Puigverd Sant Pau, tenemos un programa público que cada año podemos hacer alrededor de unos 30 diagnósticos genéticos preimplantacionales y se priorizan siempre las enfermedades renales hereditarias muy graves. Y las no renales, pero las que sean muy graves, sobre todo de afectación en los niños, y que también tiene un impacto psicológico porque sobre todo la madre sufre mucho si se le ha implantado el embrión, si no se le ha implantado después de este paripé de intervenciones que ha tenido. Y finalmente agradecer a todo el equipo que trabaja en la Fundación Puigverd en el diagnóstico genético de las enfermedades renales hereditarias, especialmente a Gemma Bullí, que ha trabajado mucho y ha sido su tesis doctoral el poner a punto estas técnicas de secuenciación masiva, y, como no, a la doctora Roser Torra, que es la líder de nuestro equipo de enfermedades renales hereditarias. Muchas gracias a todos.